Había una vez un niño llamado Eli. No nació roto, no nació enojado ni perdido. No empezó como cualquier otro un niño con ojos llenos de asombro, siempre preguntando por qué y soñando en colores. Pero al mundo, no le importaba ese niño, no como él necesitaba. Su padre llegaba tarde a casa gritando y furioso. Su madre se sumía en el silencio. Aprendió a caminar de puntillas por la casa memorizando cada crujido del suelo como si fueran minas terrestres. La mesa era un campo de batalla, las palabras se lanzaban como cuchillos y nadie pedía perdón. Pero lo que dañó a Eli no fue solo el trauma. Fue la negación, la farsa, las sonrisas forzadas en público. El hecho de que nadie dijera, oye, aquí pasa algo. Esa manipulación de la realidad se convirtió en veneno. Verás, la mente humana es resistente pero no invencible. El trauma no se queda solo en la memoria. Se incrusta en el cuerpo, deforma el sistema nervioso, reconfigura la forma en que una persona ve el mundo a los demás y, lo que es más trágico, a sí misma. Le enseña al niño que no es seguro, que no vale nada, que no es real. Y con el tiempo ese niño crece. La máscara crece con él. Eli se volvió encantador, divertido. Aprendió a leer a la gente, a transformarse en lo que necesitaran. Se convirtió en un maestro en ello. Y sin embargo, por dentro, estaba vacío, hueco, como una habitación abandonada tras un incendio. Las paredes seguían en pie, pero el alma se había ido. Eso es lo que hace un trauma no procesado. Divide al individuo. Carl Jung dijo una vez, la mayor tragedia de la familia son las vidas no vividas de los padres. Eli heredó esa tragedia no solo genéticamente, sino también en el silencio, en la represión, en el frío legado del abandono emocional. No enloqueció de repente. Empezó con el insomnio, la sensación de que algo siempre andaba mal, incluso cuando todo parecía estar bien. Luego llegaron la paranoia, la rabia, el odio a sí mismo. No podía confiar en nadie, ni siquiera en sí mismo. Las relaciones se convirtieron en campos minados. Alejaba a la gente y luego les rogaba que se quedaran. El amor se convirtió en un campo de batalla donde era a la vez soldado y saboteador. Intentó ir a terapia una vez. Le dijo al terapeuta que ya no sentía nada, que sus sueños no tenían sentido, que a veces se miraba al espejo y no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. Le dijeron que era ansiedad, depresión. Pero las etiquetas no podían tocar al verdadero monstruo, el dolor enterrado, del que nunca aprendió a hablar. Porque cuando se ignora un trauma, no desaparece. Se esconde, su pura espera. Y un día sale a la luz. Quizás en una crisis nerviosa, quizás en una adicción, quizás en el repentino silencio de alguien que antes reía con más fuerza. Eli empezó a hablar solo. No solo pensamientos al azar, sino conversaciones, discusiones, gritos. Pasaba frente a los espejos sin pestañear. Empezó a llevar una libreta donde garabateaba pensamientos que no tenían sentido para nadie más. Sus amigos decían que había cambiado, pero la verdad es que siempre fue así. Simplemente se le acabaron las fuerzas para ocultarlo. Eso es lo que nadie te cuenta sobre volverse loco. No es locura, es agotamiento, es el alma que se rinde. Cuando una persona ha pasado toda su vida reprimiendo sus heridas, sus miedos, sus traumas, la psique acaba por fracturarse, porque la mente humana no es una máquina. Es un frágil tapiz de recuerdos, emociones, creencias y significados. Cuando gran parte de ese tapiz se empapa de dolor y silencio, empieza a desgarrarse. Eli empezó a creer en las voces, a ver símbolos en lugares sin sentido. Los llamaba patrones. Pensaba que el universo le hablaba directamente, no metafóricamente, sino literalmente. Cada anuncio de radio, cada mirada de un desconocido, cada destello de luz en un pasillo se convertía en un mensaje. ¿Qué estaba pasando realmente? Su mente, hambrienta de orden, creaba significado en el caos. Intentaba darle sentido a lo que nunca se había resuelto. Esa es la cruel trampa del trauma no resuelto. No te deja descansar, no te deja olvidar. Se disfraza de ansiedad, ira, incluso de intuición mística. Pero tras todo ello hay un niño que grita, por favor, fíjate en mí, sálvame, ayúdame. Pero para entonces es demasiado tarde. Porque el mundo no entiende la locura, la teme, la convierte en un espectáculo. Y Eli, como tantos otros, se convirtió en otra historia con moraleja. Otra estadística, otro ejemplo de lo que salió mal. No enloqueció por ser débil, enloqueció por haber sido fuerte durante demasiado tiempo. Algunos lo llaman locura,
Pero Jung tenía otra palabra para ello: individuación. El proceso de alcanzar la plenitud enfrentando las partes oscuras y caóticas de uno mismo. Pero para alguien como Ella no se sentía noble. Se sentía como ahogarse, como ser arrastrado a las profundidades de algo antiguo y aterrador. Algo que no hablaba con palabras, sino con símbolos, fragmentos, gritos tras puertas cerradas. Porque esta es la verdad. Uno no pierde la cabeza de un día para otro. Sucede lentamente, como una pequeña grieta en un espejo que se extiende como una telaraña con el tiempo. Desde fuera podrían decir que simplemente se volvió loco, pero no vieron lo que sucedió antes. Las partes que no fueron ruidosas, las noches silenciosas, los momentos en que nadie más estuvo presente. Cuando entierras el pasado, no lo matas, lo multiplicas. El trauma no sanado se convierte en un fantasma, y los fantasmas no mueren, atormentan. Ellie no solo lidiaba con recuerdos, cargaba con todo el peso emocional de años de abandono, confusión, vergüenza y dolor no expresado. Cada momento que permaneció en silencio como un niño. Esos momentos le gritaban de vuelta en su vida adulta. Aquí es donde la línea entre la cordura y la locura comienza a difuminarse. En psicología a menudo hablamos del falso yo, la versión de ti mismo creada para sobrevivir. No para vivir, no para prosperar, solo para sobrevivir. Este falso yo usa máscaras, dice a la gente lo que quiere oír y entierra la verdad tan profundamente que incluso tú olvidas que está ahí. Pero esa verdad no te olvida. Un día la máscara se resquebraja. La personalidad ya no puede soportar el peso. Y cuando se hace añicos, ¿qué queda? Solo la sombra. El lado que nunca quisiste conocer. La rabia que dijiste que no era tuya. El dolor que afirmaste que no importaba. La voz interior que susurraba: nunca te amaron como necesitabas. Esto es lo que realmente significa volverse loco. No es una enfermedad, no es demoníaco, ni siquiera es irracional. Es la psique humana quebrándose bajo el peso de la farsa. La locura es la protesta del alma. Es el grito de una mente silenciada demasiado tiempo. Y de una forma extraña también es una oportunidad. Porque cuando todo se derrumba, cuando las mentiras se desvanecen, cuando la máscara se rompe, cuando el mundo deja de tener sentido, al final te quedas con lo único que podría salvarte: la verdad. Pero no es bonita. La verdad de Ellie era esta: sufrió abusos, sufrió negligencia. Nunca lo vieron como realmente era. Y durante años se dijo a sí mismo que no importaba. Pero sí importaba. Siempre importó. Carl Jung creía que la sanación comienza cuando el inconsciente se hace consciente. Que el simple hecho de mirar tu oscuridad en lugar de huir de ella es el comienzo de la redención. Pero aquí viene lo difícil. Mirar tu pasado significa sentir todo aquello que te esforzaste tanto por no sentir. Y eso es aterrador porque bajo el entumecimiento, bajo la locura, hay algo aún más espeluznante: la vulnerabilidad. Para adentrarte en tu sombra debes volver a ser vulnerable. Debes llorar. Y el duelo es una especie de muerte. Ellie empezó a escribir no para encontrar claridad, ni siquiera para sanar, solo para desahogarse. Las páginas eran un caos. Garabatos, dibujos, a veces la misma frase, repetida 50 veces: no me merecía esto. Esa frase lo transformó, no porque le diera paz, sino porque le dio permiso. Permiso para por fin estar enojado, para estar triste, para sentir. Y en eso encontró algo que no había tocado en años: esperanza. La sanación no empieza con la motivación ni con una mentalidad positiva. Empieza con la honestidad, y la honestidad empieza con el dolor. Ellie volvió a la terapia, pero esta vez no intentó impresionar. No intentó ser inteligente ni espiritual. Simplemente lloró por todo. Por el niño que creció demasiado rápido. Por el adulto que nunca se sintió seguro. Por la locura que cobró sentido una vez que dejó de huir de ella. No se curó, pero ya no estaba perdido. Aprendió que la locura nunca fue el enemigo. Fue un mensaje, un grito de atención de las partes de sí mismo que habían permanecido encerradas. Y cuando finalmente abrió la puerta, esas partes no lo atacaron. Le agradecieron porque ahora por fin las escuchaba. Si alguna vez te has sentido al borde de la locura, si el mundo te parece demasiado ruidoso y te sientes demasiado roto, recuerda esto: no estás roto. Estás enterrado. Y sanar no es convertirse en alguien nuevo. Es recordar quién eras antes de que el dolor te enseñara a olvidar. ¿Cómo empezar? Empieza con el silencio. No el silencio entumecedor de la desconexión,
sino el silencio sagrado de la escucha. Escribe, grita, camina, llora, pero hazlo conscientemente. Hazlo sin vergüenza. Lee libros que van más allá de los síntomas. Libros que se adentran en el inconsciente. El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. Apropiándote de tu propia sombra, de Robert A. Johnson. El drama del niño dotado, de Alice Miller. El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. No son solo libros, son espejos. No te darán respuestas, pero te permitirán hacerte las preguntas importantes. Y sobre todo, no sanes para ser perfecto. Sana para poder ser auténtico. Para que puedas mirarte al espejo y reconocer a quien te devuelve la mirada. Porque el mundo no necesita más máscaras, necesita más personas que hayan sobrevivido a su sombra y hayan regresado con la verdad.